Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre los 20 escándalos religiosos más importantes de la historia. En este video exploraremos los eventos más sorprendentes que han sacudido las religiones más importantes del mundo. Comencemos. Número 20. La Inquisición. La Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica para perseguir y eliminar la herejía. Durante siglos, los inquisidores torturaron y ejecutaron a miles de personas acusadas de ser herejes. Este oscuro capítulo de la historia ha dejado una mancha en la reputación de la Iglesia Católica. Número 19. La Reforma Protestante. Fue un movimiento que se originó en el siglo XVI en Europa y que llevó a la ruptura de la Iglesia Católica y al surgimiento de nuevas denominaciones cristianas. Este movimiento también se caracterizó por la violencia y la persecución de los dirigentes religiosos. Número 18. El Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente fue un evento que ocurrió en el siglo XI y que llevó a la separación de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Este evento dejó una huella en la historia de la religión y ha tenido un impacto en la cultura y la política en Europa y en el Oriente Medio. Número 17. El Holocausto. Fue un evento trágico y traumático que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. El líder nazi Adolf Hitler persiguió y mató a 6 millones de judíos en Europa. Este evento es uno de los ejemplos más horribles de cómo la religión y la política pueden ser utilizadas para justificar la violencia y la discriminación. Número 16. La Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños fue un evento que ocurrió en el siglo XIII, en el que miles de niños europeos fueron llevados a la Tierra Santa para luchar contra los musulmanes. La mayoría de ellos nunca regresaron a casa, y se cree que muchos murieron en el camino. Número 15. La Guerra de los 30 años. Fue un conflicto religioso que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVII. Esta guerra fue causada por la lucha entre los católicos y los protestantes, y dejó un saldo de millones de muertos y una Europa devastada. Número 14. El escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. En los últimos años, la Iglesia Católica ha enfrentado una serie de escándalos relacionados con el abuso sexual cometido por sacerdotes y miembros de la jerarquía religiosa. Estos escándalos han tenido un impacto en la credibilidad y la moral de la Iglesia Católica. Número 13. La Reforma Radical Anabaptista. Fue un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI en Europa y que rechazaba la idea de que los bebés podrían ser bautizados. Esto llevó a la persecución y ejecución de los miembros del movimiento por parte de los católicos y los protestantes. Número 12. La Guerra de los 100 Años. Fue un conflicto que tuvo lugar entre Inglaterra y Francia durante el siglo XIV y XV. Este conflicto fue motivado por la disputa entre los monarcas de ambos países, pero también tuvo un trasfondo religioso, ya que Inglaterra era un país protestante y Francia era católica. Número 11. El escándalo de las indulgencias. Fue un evento que ocurrió en el siglo XVI y que llevó a la Reforma Protestante. La Iglesia Católica vendía indulgencias, que eran perdones por los pecados a cambio de dinero. Esto llevó a la crítica de la Iglesia por parte de los reformadores que acusaban a la Iglesia de corrupción. Número 10. La quema de brujas. Fue un evento que tuvo lugar durante la Edad Media en Europa y que llevó a la ejecución de miles de personas acusadas de brujería. Este evento es considerado como uno de los ejemplos más oscuros de la historia religiosa. Número 9. La Guerra de los Ochollares. Fue un conflicto religioso que tuvo lugar en Colombia durante el siglo X. Este conflicto fue causado por la lucha entre los católicos y los protestantes y dejó un saldo de millones de muertos. Número 8. La Reforma Anglicana. Fue un movimiento religioso que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XVI y que llevó a la creación de la Iglesia Anglicana. Este movimiento fue causado por la disputa entre el rey Enrique VIII y el Papa sobre el divorcio del rey. Número 7. La cima de la Iglesia Asiria del Este. Este fue un evento que ocurrió en el siglo V en el Oriente Medio y que llevó a la creación de la Iglesia Asiria del Este. Este evento dejó una huella en la historia religiosa y ha tenido un impacto en la cultura y la política en la región. Número 6. El culto de la personalidad de Kim Do-sung. Fue un evento que ocurrió en Corea del Norte durante el siglo XX. Kim Do-sung fue el fundador del régimen comunista en Corea del Norte y se convirtió en una figura de culto para los ciudadanos del país. Número 5. El escándalo del Banco Ambrosiano. Fue un evento que ocurrió en Italia en el siglo XX y que involucró al Banco Ambrosiano y al Vaticano. El banco fue acusado de lavado de dinero y el Vaticano estuvo involucrado en el escándalo debido a su relación con el Banco Ambrosiano. Número 4. La herejía de los cátaros. Este fue un movimiento religioso que tuvo lugar en Europa durante el siglo XII y el siglo XIII, que fue perseguido por la Iglesia Católica. Los cátaros creían en la idea de que el mundo material era malo y que solo el espíritu era bueno.
Este movimiento fue considerado una amenaza para la Iglesia y fue perseguido hasta su extinción. Número 3. La Inquisición Española. Fue una institución creada por los reyes católicos en el siglo XV para perseguir y castigar a los herejes en España. La Inquisición Española fue conocida por sus métodos violentos y por la ejecución de miles de personas acusadas de herejía. Número 2. El escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Es un evento que ha tenido lugar en todo el mundo durante los últimos años. Los sacerdotes católicos han sido acusados de abuso sexual contra menores de edad y la Iglesia ha sido criticada por encubrir estos abusos. Número 1. La polémica de la película La Última Tentación de Cristo. Ocurrió en el siglo XX y fue causada por la representación de Jesucristo en la película. La película fue criticada por grupos religiosos que la consideraron una falta de respeto a la figura de Jesucristo.